25, del 24 al 26. Vamos a leer una historia, para entrar en contexto de la historia. ¿Está? Acá lo tenemos. 25, del 24 al 26. Dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años, cuando ella los dio a luz. Acá está contando el nacimiento de Esaú y de Jacob. Ellos eran gemelos. Entonces dice que ya en el vientre se peleaban. Históricamente son naciones que hasta el día de hoy se pelean, ¿no? Y bueno, y estaba Esaú y estaba Jacob. Y dice que bueno, que ellos que crecieron, porque al ser gemelos, nosotros no teníamos gemelos, llevaban 1 año y medio, pero Gabito y Víctor también crecieron casi juntos y se vestían iguales y todo eso. Yo supongo que acá, ¿cómo que se llamaba? Isaac andaba enseñándole a jugar al fútbol y todo eso, como hacía el pastor cuando era chico. Y seguimos leyendo en el 27, dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. O sea, que Jacob era el preferido de la madre, y Esaú era por así decirlo, los amaba a los dos, pero era como que había cierta preferencia. Y bueno, y dice: y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Entonces Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me serviría la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Fíjense que cuando nace, dice que le tuvieron que estaban ahí peleando, lo que sea, pero Esaú era el primogénito. Y ser el primogénito cargaba con una bendición especial para todos. Nosotros hoy nosotros sabemos que el hijo que nace primogénito es el que carga con toda la bendición, digamos, de lo que Dios puso en la madre y en el padre. Eso es depositado en el hijo, pero a su vez está también la bendición en los sacerdotales. Es decir, ese va a ser el sacerdote, ese va a ser el que va a heredar la doble porción. Entonces, ¿qué decía Jacob? Jacob le dijo: ¿tenés hambre? Bueno, véndemelo. Y el otro, ¿qué hizo? Lo vendió. Dijo: si me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Entonces le vendió. Pero acá, en esta historia, yo los quiero llevar a algo más importante, que está hablando de lo espiritual. ¿Por qué? Porque él lo que vendió fue el ministerio, vendió la bendición, porque en ese momento fue más importante saciar su vientre. O sea, en ese momento le dio más valor a la carne. Y si seguimos leyendo la historia, vamos a saber que el nieto de Saúl terminó siendo el enemigo del pueblo de Dios, porque reyes tras reyes eran atacados por Amalek, por amalecitas. ¿Y qué es Amalek? Sino el espíritu que viene con la carne. Es el Amalek que muchas veces tenemos dentro. Es el celo, es la envidia, es el chisme, la murmuración, el enojo, el pleito, la contienda, la división. Todo eso. Y acá Esaú prefirió la carne a lo del espíritu. Después podemos mirar en la historia y ver que Jacob se tuvo que disfrazar,
que tuvo que mentirle al padre y queda como el tramposo, como dice su nombre, porque Jacob significaba tramposo hasta que Dios le cambia el nombre, pero en definitiva él había comprado la primogenitura y él se la había vendido. Entonces como que después se había arrepentido tal vez cuando llegó el momento, pero en definitiva él ya lo había hecho al negocio, un mal negocio, pero lo había hecho. Y entonces, ¿qué pasó? Tuvo que pagar un precio. Y Jacob estaba dispuesto a pagar ese precio. Entonces, en esta noche, el mensaje, digamos, lo medular, que era el pastor de este mensaje, es que para servirlo a Dios hay que pagar un precio. Que para agradarle a Dios debemos pagar un precio. Jacob estaba dispuesto a pagar ese precio porque él le entregó el guiso, pero después él tuvo que irse, tuvo que andar errante, vagabundo, ir y trabajar cuánto tiempo en la casa del tío. ¿Por qué? Porque no podía volver, porque encima este que le había vendido después lo buscaba para matarlo. ¿Vieron cuando hay situaciones que a veces uno no entiende? Se enojan con vos, es como que solo hace cuco y solo se esconde, dice el refrán. Bueno, a veces pasan esas cosas, pero cuando uno decide servirlo al Señor, tiene que pagar un precio. Y Jacob lo entendió. Esaú no entendió eso. Esaú prefirió quedarse ¿con qué? Con lo que le saciaba el vientre, con lo carnal. Entonces, en esta noche es para que reflexionemos. Nos interesa lo espiritual, nos interesa servir al Señor, queremos servirlo a Él porque hemos entendido que hemos sido llamados, ¿sí? Pero si tenemos un llamado, tenemos que trabajar por eso. Y Jacob lo había entendido y tuvo que hacerlo. Vamos a seguir leyendo, si no le voy a contar todo y no vamos a leer las palabras, que es lo más importante. Vamos a leer Génesis 26, del 1 al 5. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardo mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y dice acá la palabra que ¿qué recibió? Recibió bendición. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, la obediencia, ¿qué es lo que trae? Bendición. Entonces, obedecer a Dios significa, un poco como lo que decía hoy el pastor, los dos trajeron ofrenda a Dios, pero a Dios le agradó más una ofrenda que la otra. No significaba que la otra al otro lo desechó, pero eso generó un celo, eso despertó un celo. Y el celo, ¿qué vendría a ser? ¿Obra de qué? Obra de la carne. La carne siempre va a luchar con el espíritu, y lo dice la palabra, para que no hagamos lo que nosotros querramos. La carne va a luchar siempre, la carne siempre va a buscar de sacarte del llamado, del propósito, siempre te va a poner, si, ¿cómo era tu nombre? Natividad. Si Natividad por alguna razón se apartó de aquella congregación donde ella conoció y dejó de ir, quizá tal vez había un pastor parecido al de hoy y algo dijo y no le gustó, entonces quizá por eso ella se apartó, pero cuando vuelva y se congregue, Dios le va a seguir poniendo determinadas situaciones. ¿Por qué? Porque hay cosas que debemos superar como hijos de Dios. Porque la carne siempre va a luchar para que vos no te establezcas, para que vos no eches raíces, para que vos no desarrolles lo que Dios tiene para tu vida.
Entonces, la carne siempre va a buscar de sacarte de ese llamado y de ese propósito. Pero si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, Dios nos va a bendecir. Porque acá dice que, ¿qué tenía? La bendición. ¿Nosotros qué somos? ¿Hijos de quién? Hijos de Dios. Pero somos descendientes ¿de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice que los hijos abrían los pozos, destapaban los pozos, las ofrendas que vos hoy venís y traes tus diezmos. Dios te bendice, Dios te prospera, no te va a faltar nada. Dios va a abrir su buen tesoro al cielo, te va a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Pero cuando vos estés con el Señor, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, porque dice, a los que me aman serán benditos por 1000 generaciones. Entonces, esa bendición es la que nos espera. Nosotros caminamos bajo cielos abiertos y aún nuestras generaciones. ¿Y con qué llave lo hacemos? Trayendo el diezmo y la ofrenda. Entonces, él sabía que si nosotros somos hijos de Abraham, esa bendición es para nosotros. Fíjense lo que les dice acá en la palabra en el Génesis 26. Dice, todas estas tierras te daré. Nosotros como hijos de Dios, a pesar del dólar, a pesar de lo que acontezca, nosotros no nos tenemos que ver ni temer a las circunstancias, porque somos reyes y sacerdotes, somos hijos del Creador, del dueño del oro, de la plata, de todo lo que existe. Entonces ya nosotros no nos gobierna un sistema que está gobernado por el dólar y por la economía. Nosotros a lo que a nosotros nos gobierna es el reino de los cielos. Y el reino de Dios de justicia, paz y gozo, ¿en qué? En Él. Y confiar en Él y saber que Él será mi provisión. Amén. Entonces Jacob sabía que tenía que ser obediente, pero también sabía que tenía que pagar un precio por ese sacerdocio que había en él, por ese ministerio que había en él, por lo que Dios había depositado. Porque cuando el Padre lo bendice, el Padre le dice que sus hermanos iban a inclinar, que él iba a ser bendecido, que él iba a ser prosperado. Entonces, cuando nosotros tenemos una palabra sobre nuestra vida, tenemos que saber que se te va a levantar hasta el loro. ¿Por qué? A causa del llamado, a causa de lo que Dios depositó sobre tu vida. Pero también tenés que saber que aunque se levante lo que se levante, si Dios te dio una asignación y si Dios te envió a un lugar, no va a haber potestad que no se sujete a vos. Porque cuando fuiste enviado, la potestad te va a temer a vos. La potestad se va a tener que sujetar a vos. Y todo diablo, todo lo que anda en el mundo espiritual se va a someter a vos. ¿Por qué? Porque vos sos un hijo y porque fuiste enviado a donde Dios te mandó y Él te respalda. Amén. Entonces Jacob sabía que iba. ¿Cuántas cosas no le pasaron a Jacob? ¿Cuántas trampas no tuvo que soportar? Trabajar 7 años y le hicieron trampa, le dieron a Lea. Trabajó 7 años más para que se pueda casar con Raquel. Y después, cuando decidió irse, ¿qué pasaba? Me llevo mis vacas. Le cambian, no, las tuyas son de tal color. ¿Y qué hacía el Señor? Hacía lo sobrenatural. Cuando le querían hacer trampa, siempre Jacob salía beneficiado. Entonces, cuando te quieran hacer trampa, cuando se quieran levantar en contra tuya, los dardos que el enemigo quiera usar van a ser bendición para tu vida. Tómalo, créelo, porque Dios lo va a hacer. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 15. Lo vamos a leer de ahí, del 1 al 3. Porque si no me pierdo yo. Pero acá no voy a perder. 1 Samuel 15, desde el verso 1 al 3, dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él.
mata hombres, mujeres, niños, a unos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Dije hasta ahí? 3. Hasta el 3. Hasta ahí. Acá, Israel quería tener un rey. Entonces, ¿qué hizo? Quisieron un rey, le dieron a Saúl por rey. Pero Dios le da una asignación y le dice: ve y destruye a Amalek. Porque Amalek venía y los atacaba y les robaba las provisiones. Se había levantado cuando salían de Egipto, siempre había sido la oposición. Y acá nos está hablando de lo que pasó con el pueblo de Dios. ¿Y qué somos nosotros? Entonces, ¿quién es el que siempre se va a oponer a que nosotros podamos alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros? Amalek. Amalek siempre va a venir. Ay, mira que yo como me lo. Ay, mira, ¿viste lo que dijo? Eso lo dijo por mí. Ah, ¿viste que? Porque la carne es así. La carne es así. Y Amalek es la carne. Entonces le da una asignación a Saúl y le dice: ve y destruye todo. Le dice: vacas, asnos, niños, mujeres, a todos tenía que destruir. Entonces, ¿qué hace Saúl? A ver, vamos a seguir leyendo. Del 8 y 9 leemos, Anita, en el mismo capítulo. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales. No importa, sigo leyendo acá. A ver. Se desenchufó. Mira, Samuel dice: sí, ¿qué hizo? Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. ¿Qué fue lo que hizo? Dijo: pobrecito, al rey no lo voy a atacar. Y eso es lo que muchas veces hacemos nosotros. Nosotros a veces queremos ser más buenos que Dios. Y entonces obedecemos a medias. Y la obediencia a medias, ¿sabe qué resultado tiene? Desobediencia. Porque la obediencia trae bendición. Pero la obediencia a medias es desobediencia. ¿Y Saúl qué hizo? Desobedeció a Dios. Y si nosotros seguimos leyendo la historia, vamos a entender que lo que hizo Saúl le costó sus generaciones. ¿Por qué? Porque dice, viene Samuel y lo exhorta, el profeta, y le dice: ahora me he elegido a otro para que reine en tu lugar. ¿Por qué? Porque no me obedeciste. Entonces, ya voy a tener otro que gobierne, otro que reine, porque vos no me obedeciste a mí. Y a veces el Señor nos dice esas cosas. ¿Por qué? Por desobedientes. Porque priorizamos la carne antes que el espíritu. Hoy les decía que Amalek es el nieto de Saúl, quien vende la primogenitura. Vamos a leer Gálatas 2:20. ¿Podemos leerlo de ahí o busca acá? ¿Estamos? Bueno. Gálatas 2:20. No se preocupen que ya vamos a ir terminando. 2:20, ¿ya está ahí? Bueno. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que yo vivo? Es lo que vivo, lo que me pasa. Ay, me pisaron el dedo gordo. Ay, cómo me duele. Ay, mira lo que me dijo, mira lo que me hizo. ¿Saben? Cuando usted es llamado, usted es
procesado en el carácter. Porque Dios te va a probar en el carácter. A Dios no le sirve un ministro que no tenga carácter, un ministro que tenga celos, un ministro que tenga envidia. No le sirve, porque lo que tiene va a dar. Entonces no va a poder ministrar liberación. ¿Qué le van a decir? A Pablo, a Sila lo conozco, pero vos, ¿quién sos? Le van a decir los demonios. Entonces, somos procesados en el carácter. Entonces, cuando vienen situaciones permitidas por el Señor, porque dice, a los que amamos a Dios, algunas cosas nos ayudan a bien, todas las cosas nos ayudan a bien. Y acá dice que con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces cuando pasa una situación, ay Señor, vos estás viendo lo que pasa, papá, vos lo conocés. Porque a veces nosotros decimos, Señor, hace justicia, pero a los 2 segundos queremos ir y retorcer el cogote, tenemos que hacer justicia nosotros. Pero no, es Él. Y a veces sería preferible, porque la palabra lo dice, sería preferible que nosotros agarremos del cogote a que el Señor le ate una cuerda de adoquines en su cuello y sea arrojado al fondo del mar. Porque dice, ay de aquel que hace tropezar a uno de los pequeñitos. Lo dice la palabra. Es palabra de Dios. Es decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí y lo que vivo, lo vivo para Él. Amén. Entonces, yo pensaba en todas estas cosas, en qué importante que es que nosotros cuidemos lo que Dios nos da, que matemos ese Amalek que siempre va a venir en contra de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo. Esaú vendió la primogenitura, no le importó. Y Saúl perdió sus generaciones. ¿Por qué? Porque Dios lo desechó por desobediente. Y sería muy triste que el Señor nos deseche por no ser obedientes a su palabra, por obedecer a medias. Y no solo que se perdió él, se perdió en su trono. Si él hubiese sido obediente, hubieran reinado eternamente sus hijos. Pero no quedó nadie. ¿Quién quedó? Un nieto, Mefiboset, el que estaba en lo de Bar, el que era lisiado. Ese era el que había quedado. ¿Y por qué tiene una connotación? Lisiado, ¿por qué? Por las maldiciones, por todo lo que le había dejado como herencia su abuelo. Porque si entendemos que nosotros dejamos cielos abiertos cuando somos obedientes, cuando no lo somos, también dejamos herencia, que serían maldiciones. Y acá lo vimos en Mefiboset, se ve en la palabra, puede ir y puede buscarlo. Entonces que en esta noche nosotros podamos pensar, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos ser esos sacerdotes, esos reyes y sacerdotes. Queremos ser los que ministran nuestra casa. Queremos bendecir a nuestras generaciones. Porque nosotros no somos eternos, pero Dios sí. Entonces nosotros tenemos que dejar ese legado para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos. Pero va a depender de nuestra obediencia. Va a depender que caminemos en esa obediencia. Va a depender que seamos obedientes a Dios y que matemos ese Amalek. ¿Por qué? Porque siempre estuvo. Desde que salió de Egipto, muchos de nosotros estábamos en Egipto. Y decimos que estábamos un poco en fe también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Señor vino y nos rescató. Nos sacó cuando estábamos envueltos en delitos y en pecados. Nos sacó de Egipto. Y Amalek siempre se opuso a salir de Egipto. Y Amalek siempre se nos va a oponer. Amalek siempre va a venir en contra de tu vida. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene ese objetivo, robar, matar y destruir.
Y Él no quiere, tiene ese objetivo. Él sabe que estos tiempos son tiempos finales. Él sabe que el Señor está cerca. Y Él está como loco, como león rugiente, buscando devorarnos. ¿A quién? A los hijos de Dios. Pero el Señor dice en el libro de Juan: amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, el Señor no es que quiere venir a la iglesia, no importa si venís rengo, vos venís. No, amado, yo deseo, es el deseo de Dios bendecirte, prosperarte, que tengas salud, que prospere tu alma, que espiritualmente seas prosperado, que seas ese ministro, que seas ese pastor, que seas ese profeta, pero tenés que dejarte procesar. Tenés que matar el Amalek que tenés adentro, porque Amalek siempre se va a levantar. En tu casa, vos tenés que darte cuenta. Llegó del trabajo y llegó medio chinchudo y ya vos le hablaste y no te contestó bien. ¿Qué pasa? Amalek. Entonces, en vez de decirle, ¿a vos qué te pasa? No, andá y orá, atá, reprende, echa afuera todo lo que esté operando en el mundo espiritual. Si nosotros tenemos poder, si todo lo que atamos en la tierra es atado en los cielos, si el Señor nos dio poder y autoridad en nuestra boca, usemos las armas que Él nos dio, que son poderosas para destruir fortalezas. Nosotros en nuestra boca tenemos ese poder tan poderoso de poder decir: yo envío la palabra, y la palabra puede viajar a una dimensión que yo estoy acá y en España esté esa palabra que yo estoy soltando, esté produciendo el efecto para el cual yo la envié. Entonces, ¿por qué no usamos ese poder? ¿Por qué nos dejamos vencer por el Amalek? Porque el otro vino con Amalek. Puse un ejemplo. Puede ser una casualidad que le hablé a alguien, ¿no? Que llegó chichudo, y vino con Amalek. Vamos a poner el ejemplo. Pero ¿y adentro mío qué había? Otro Amalek. Por eso, en vez de usar el poder de la oración, en vez de atar, de reprender, de limpiar los aires espirituales, de echar fuera todo demonio, ¿qué hago? No, yo digo, pero ¿vos quién te crees que sos? Y empiezo. Cuando yo sé que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra lo que está operando. Pero tenemos que ser sabios. Este es un tiempo donde nosotros debemos de ser sabios. Dice la palabra en el libro de Mateo: el reino de Dios sufre violencia, y quienes lo arrebatan, los valientes. ¿Y usted qué cree? ¿Que son valientes para decirle, pero vos qué te pasa, que venís chinchudo, que me venía a gritar? No, valiente para callarme la boca cuando me dicen cosas que no me merezco, cuando hablan de mí a mi espalda, y cuando a veces lo hacen a espalda, pero yo lo miro y yo ya me di cuenta que están hablando de mí. Pero ahí es donde yo tengo que ir a la presencia de Dios y decir: Señor, yo no perdono, te lo entrego, Señor. Y seguramente va a ser preferible que se aten adoquines en el cuello y se tiren al fondo del mar que la justicia de Dios sobre ellos. Entonces, que en esta noche podamos matar el Amalek que está dentro nuestro, para que podamos alcanzar todas las bendiciones que Dios tiene preparadas, esa que le dejó a Abraham, a Isaac, a Jacob y a nosotros. Esas tierras, hay tierras que tienen tu nombre. Muchos de ustedes dicen: no tengo casa, no tengo... Hay tierras que tienen un nombre de ustedes. Hay vehículos que tienen el nombre de ustedes. Hay el Señor en el cielo dice: amado, yo deseo que seas prosperado. El Señor tiene cheques en blanco, pero ¿saben qué está esperando? Que le crean, porque los que creen verán la gloria de Dios. Los que creen, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y el Señor en esta noche te habló: ponete en pie, cerrá tus ojos y empezá a matar el Amalek que hay dentro tuyo. Porque ¿qué le dijo a Saúl? Mata niños, mata ovejas, mata mujeres, no dejes vivo a nadie, no le perdones la vida al rey de Amalek, no le perdones
en la vida, no quieras ser más bueno que Dios. Mata ese Amalek en esta noche para que puedas accesar a las bendiciones que Dios tiene preparadas para tu vida, para tu casa, para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos. A los que me aman